Celestial bajo el lema Cristo viene pronto. Amén. Dios les continúe bendiciendo a todos en esta mañana. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Evangelio de Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18. De los versículos del 1 al 8. Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versículos del 1 al 8. Cuando lo encuentren o lo tengan, me pueden decir amén. ¿Lo tienen allí? ¿Encontraron? No. Está entre el Génesis y el Apocalipsis. Allí lo encuentra fácil. Capítulo 18, de los versículos del 1 al 8. Evangelio de Lucas. No voy a extender mucho en este tema. Quiero dar algo bien jugoso y sustancioso. Dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Entonces Dios añade bendición a su santa y divina palabra en esta mañana. Quiero compartirles un tema en esta hora: la necesidad de orar siempre. ¿La necesidad de qué? De orar siempre. De orar siempre. ¿Por qué agarro ese punto ahí? Porque precisamente lo está enseñando el propio Señor Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo dice que Jesucristo le habló en parábolas sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Ahora, ¿qué es una parábola? Porque es necesario explicar esa palabra aquí, parábola. Las parábolas son historias de la vida cotidiana o de la vida diaria, que son usadas para presentar verdades espirituales o enseñanzas espirituales. Entonces Jesús precisamente toma la historia del juez injusto y la viuda sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Amén. Entonces usted y yo siempre tenemos una necesidad de orar, siempre, pero no lo hacemos. Porque a veces en la familia o en la vida personal hay situaciones que se tornan muy difíciles y en vez de orar siempre no lo hacemos. Amén. Porque hay muchos que saben orar, mas sin embargo llaman a 5, a 10, a 50 personas para que oren por él. Y no quiere decir que está mal. Ojo, hago la aclaración. No quiere decir que está mal. No quiere decir que está mal buscar ayuda en oración. Pero a veces cuando nosotros le decimos a 10, 20, 30 personas, escribimos por correos, por emisora, etcétera, etcétera, pidiendo oración, y esa persona sabe orar, pero como ve que otros están orando, se detienen en oración. Por eso aquí dice sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar.
Porque la necesidad de orar siempre es una oración personal. Es una oración diaria del pueblo de Dios. Amén. Porque hay muchos pueblos de Dios que se relajan en la oración. Porque otros están orando por ellos. Entonces se relajan. Entonces hay muchos pueblos de Dios que oraban media hora, una hora, pero como saben que otros están orando, se relajan. Entonces nosotros podemos pedir apoyo en oración, pero sin dejar de orar. Amén. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de orar siempre. Porque a veces nosotros queremos una respuesta, a veces nosotros queremos un beneficio, pero no oramos o oramos poco. Entonces Jesucristo aquí está diciendo que hay que orar siempre y no desmayar. Ahora bien, ¿por qué el pueblo de Dios, porque muchos hijos de Dios desmayan o se debilitan cuando empiezan a orar? ¿Por qué viene ese desánimo en la oración? ¿Por qué? Precisamente cuando viene ese desmayo, cuando viene esa debilidad, es porque muchos saben que otros están orando por él o por ella. Y entonces, ¿qué hacen? Se relajan, lo que le decía al principio. ¿Qué hacen? Se relajan. Amén. Comienzan a desmayar, comienzan a flaquear en oración. Incluso hay muchos que cuando reciben la respuesta, hay otros que cuando reciben el beneficio, ¿qué hacen? Ya no oran como siempre. ¿Qué hacen? Se desmayan, se debilitan en la oración, se enfrían en la oración. ¿Por qué? Porque obtuvieron lo que realmente ellos estaban necesitando, lo que realmente ellos estaban buscando. Amén. Por eso allá en Efesios capítulo 6 se nos dice algo muy importante. Y dice la Biblia que cuando se acaba la guerra espiritual, dice, y habiendo acabado todo, estar o seguir firmes. Y precisamente, ¿por qué viene el desmayo? ¿Por qué viene esa flaqueza en la oración? ¿Por qué? Porque cuando ya ocurre el resultado, el triunfo, ¿qué pasa? Se relaja. Y Dios dice que no es así. Dios dice que es el momento para seguir en pie de guerra. Dios dice que es el momento para seguir en pie de oración. Amén. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, las aflicciones van a venir. Las enfermedades van a venir. Y no le estoy enviando enfermedad, sino que eso siempre va a venir. Entonces, por eso ve que Jesucristo le enseña eso a sus discípulos, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque nosotros no sabemos qué obstáculo se levantó hoy en contra nuestra. Usted y yo no sabemos qué demonio se levantó por ahí para atacar nuestra vida. Usted y yo no lo sabemos, pero de que se levantó algo en contra de su vida y en contra mía. Se ponga en la firma, porque Satanás no se va a quedar quieto. Los problemas no se van a quedar quietos. Amén. Lo voy a repetir. Satanás no se va a quedar quieto. Los problemas no se van a quedar quietos. Amén. Pero usted tampoco se puede quedar quieto en oración. Dice que la Biblia enseña que hay que orar sin cesar. ¿Orar cómo? Sin cesar. La Biblia también dice que hay que orar en todo tiempo. ¿Hay que orar cómo? La Biblia también dice que hay que ser constantes en la oración. ¿Hay que ser cómo? Constantes en la oración. Cuando la Biblia dice que hay que orar sin cesar, ahí hay que orar en todo tiempo. Y que hay que ser constantes en la oración. Nos está hablando Dios en esta mañana que hay que perseverar en la oración. ¿Y qué es perseverar? No detenerse en oración. ¿Qué es perseverar? En todo tiempo, orar en todo tiempo. Que hay que orar en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Sí, porque hay muchos pueblos de Dios que solamente oran cuando los tiempos son malos. Pero cuando los tiempos son buenos y todo es color de rosa, ya no oran. Se relajan allí. Se conforman porque es el tiempo glorioso que están viviendo. Pero una vez llega la aflicción nuevamente, una vez llega la prueba nuevamente, entonces se levantan nuevamente a orar. Pero hay oraciones que usted y yo hacemos
que esas oraciones están deteniendo muchos problemas en contra nuestra. Hay oraciones que usted y yo hacemos y que el enemigo se ha detenido por causa de esas oraciones. Ahora, ¿por qué el enemigo, por qué la brujería o por qué los demonios atacan a las familias, atacan a los hogares? Simplemente porque en esa familia o en la vida de ese cristiano no ora sin cesar. No ora en los tiempos buenos, no ora en los tiempos malos. Solamente ora cuando todo está marchando bien, está marchando mal. Porque así muchos pueblos de Dios se relajan en la oración. Entonces, cuando usted y yo oramos sin cesar, el enemigo va a retroceder. Lo voy a repetir. Cuando usted y yo oramos sin cesar, el enemigo, ¿qué le va a pasar? Va a retroceder. Hay enemigos que no retroceden. ¿Por qué? Porque hay pueblos de Dios que se levantaron hoy a orar, se levantaron hoy a hacer guerra espiritual y el enemigo comienza a retirarse. Pero al día siguiente llegaron las ocupaciones, no oró, no hizo guerra espiritual. ¿Qué pasa? El enemigo nuevamente. Porque la oración es como una barrera. Cuando usted y yo oramos, esa oración es como una barrera protectora. Amén. Una barrera que nos protege. Porque la oración nos comunica con el cielo. La oración nos comunica con el trono de Dios. La oración nos comunica con el Dios Todopoderoso. Y cuando usted y yo oramos, Dios tiene que atender esa oración si la hacemos de corazón. Y cuando Dios atiende nuestra oración, ¿qué hace Dios? Envía su protección. Envía su mano de protección sobre nuestra vida. Por eso usted y yo tenemos que orar siempre. Amén. Ahora, ¿por qué más desmaya el pueblo de Dios en oración? Diga conmigo, los obstáculos de la oración. Porque a veces es el propio Satanás colocando sueño en la vida de muchos creyentes. Esos sueños son dardos que él manda, dardos de fuego. Hay personas que mientras están orando se están durmiendo. ¿Serio? Pero ponle una película, un partido de fútbol, despierticos, ¿verdad? Pero cuando empiezan a orar, comienzan a dormir. ¿Qué pasa ahí? Usted inmediatamente puede identificar que son dardos de fuego del maligno que el enemigo está enviándole. Porque es una manera de poder identificar esa situación allí. La Biblia enseña en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo iba a la oración. Y la Biblia enseña que de pronto le salió una muchacha con un espíritu de adivinación. Y dice que esta joven decía las mismas palabras casi todos los días por mucho tiempo. Decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, el cual le enseña el camino de la verdad. Pero Pablo en el momento no le prestaba atención, iba a la oración y regresaba. Pero cuando iba a la oración, se levantaba esta mujer, esta muchacha, con espíritu de adivinación, diciéndole las mismas palabras. ¿Qué pasaba allí? Fíjense de que Pablo iba ¿a dónde? Al templo a orar. Pero se levantó una muchacha con un espíritu de adivinación, tratando de confundirlo, tratando de que Pablo se detuviera y no fuera a orar. Amén. Sí, porque hay demonios que están tratando de detener nuestras oraciones. Porque Satanás sabe que cuando el pueblo de Dios se levanta a orar, sus artimañas de error son destruidas. Entonces él va a tratar por todos los medios posibles de detener en su oración. Amén. Porque cuando usted y yo oramos, el poder de Dios desciende. Entonces el enemigo le tiene miedo a eso. El enemigo le tiene miedo a la oración. Amén. Entonces, por eso era que esta mujer o esta muchacha con ese espíritu de adivinación trataba por todos los medios posibles de detener a quién, a Pablo, para cuando Pablo iba ¿a dónde? Al templo a orar. Pero la Biblia dice que Pablo se detuvo y reprendió el espíritu inmundo que tenía esta muchacha y el espíritu inmundo salió. Diga conmigo, salió. Porque cuando este demonio trató de
impedir para que Pablo no fuera a orar al templo. Amén. Exaltando a Pablo, porque este demonio trataba era de qué? De exaltar a Pablo, de poner a Pablo por lo más grande, por lo más alto. Pero Pablo no se dejó persuadir de esas palabras. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Oró y expulsó al demonio. Amén. Porque Satanás sabe que lo único que lo puede expulsar a ellos es un corazón agradable delante de Dios. Y cuando usted ora, Satanás tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Entonces él se va a encargar de colocar, ¿qué cosa? Esos obstáculos. ¿Qué le pasó también al profeta Daniel? El profeta Daniel se encontraba en Babilonia. El profeta Daniel fue llevado traspuesto o llevado cautivo a Babilonia. Y la Biblia dice que el profeta Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba el profeta Daniel? ¿Cuántas veces ora usted? ¿Cuántas veces ora usted en el día? Se dice que los musulmanes oran 5 veces al día. Los musulmanes. Imagínese eso. Pregunta, ¿usted cuántas veces ora al día? No me responda. No me responda. Y según el texto bíblico aquí, el texto base, cuando Dios dice, ¿acaso Dios se tardará en responderles a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Cuántas veces? 2 veces. En el día y en la noche. Dice Dios, ¿se tardará Dios en responderles? Porque hay cosas que usted y yo le estamos pidiendo a Dios, pero ellas van a venir según la perseverancia de nuestra oración, según la intensidad de nuestra oración. Daniel oraba ¿cuántas veces? Y aquí Jesucristo dijo, tenemos que orar o clamar de día y de noche. Pregunta, ¿cuántas veces ora usted? Porque hay muchos que a veces amanecen y no oran. Se acaba el día y no oran. Llega la noche, 5 palabritas para Dios y listo, ya está ahí. Y a roncarse dijo. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Acaso Dios se tardará en responderle a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Una oración de 5 minutos será que trae una respuesta grande de parte de Dios para nuestra vida. Y aquí en la parábola o la historia dice que este era un juez como injusto. ¿Cómo era el juez? Injusto. Dice que no tenía temor de Dios ni respetaba a hombre alguno. Pero era como injusto, dice la Biblia. Pero la viuda, cada vez que lo veía, le decía a este juez injusto, hazme justicia de mi adversario. Pero la Biblia después dice que el juez injusto se estaba desesperando. Diga conmigo, se estaba desesperando. Porque la viuda tenía a este hombre perturbado. Lo tenía coquinado. Cada vez que lo veía, mira, hazme justicia. Te estoy pagando, hazme justicia. Pero el problema era que era como un juez como. O sea, que hacía las cosas era por dinero. Era muy corrupto, en pocas palabras. Era como corrupto. Como los políticos. Él se movía era según el dinero que le daban. Al que quería hundir por dinero, lo hundía. Porque ahí dice que era un juez como corrupto. ¿Y quién es bueno sobre esta faz de la tierra? Dios. Entonces ahí está Dios colocando una comparación. Si ese Dios, ese juez injusto, ese juez corrupto, le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto más Dios, que es bueno y grande en misericordia para nuestra vida? El problema es la oración que usted y yo hacemos. Ese es el problema. Porque hay oraciones que se hacen sin fe.
Y hay oraciones que se hacen sin obediencia a Dios. Hay oraciones que se hacen de labios hacia afuera, mas no de corazón. Y allí Dios nos va a enviar la respuesta. Amén. Por eso la ayuda en oración es necesaria. Pero lo más necesario es que la persona personalmente empiece ¿a qué? A orar. Amén. Entonces dice la Biblia que este juez injusto dijo: mas yo no temo a Dios ni tengo respeto por hombre alguno. Mas sin embargo, no sea que de continuo venga esta viuda y me fastidie. O sea, el hombre ya estaba desesperado. Eso se llama como perseverancia, se llama eso. Y entonces Jesús da la aplicación espiritual y dice: ¿acaso se tardará en Dios en responderles a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Claro que no. Pero Cristo nos dio la clave. Una oración con perseverancia traerá la respuesta y la bendición para nuestras vidas. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque a veces, muchas veces, el pueblo de Dios espera una respuesta. Pero muchas veces el pueblo de Dios no sabe orar. Muchas veces el pueblo de Dios no busca aquello que lo pueda alimentar para orar. Amén. Ahora, ¿qué nos puede alimentar a nosotros para poder desarrollar un tiempo más prolongado en la oración? Diga conmigo: cerrar las puertas. Jesucristo le dijo a sus discípulos: mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu lugar de oración y cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces está diciendo Dios ahí que hay que cerrar ¿qué cosa? La puerta. Entonces, ¿qué es lo que puede intensificar nuestro alimento para que nosotros nos alimentemos y Dios nos dé fuerza para poder orar con perseverancia? Cerrar ¿qué cosa? Fíjense que el mismo Dios está dándole instrucción para nuestra vida. ¿Y cuál es la instrucción? Dice: cuando vayas a orar, tienes que cerrar. Voy a poner un ejemplo. Aquí en este cuarto, si yo voy a orar y dejo la puerta abierta o la cortina abierta y no pongo una silla allí, ahí se va a meter todo el mundo y Raimundo. ¿Será que así yo puedo tener un momento de oración como Dios está demandando? Y si mi mamá me pasa con yuca sancochada, ¿verdad?, y un pedazo de chicharrón, una puesta de pescado, esa oración se va a detener enseguida, ¿o no? Se detiene. Claro. Porque a veces estoy orando la comida y digo: tengo que quedarme ya hoy. Por eso la puerta hay que cerrarla. Porque la puerta abierta en la oración distrae al pueblo de Dios. Amén. Yo siempre digo: esta es una puerta que hay que cerrarla en el momento de orar. Lo voy a repetir. Esta puerta que usted ve aquí, hay que cerrarla cuando usted y yo vayamos a orar. Porque hay muchas personas, hay mucho pueblo de Dios que cuando van a orar, en vez de agarrar la Biblia, en vez de colocar alabanza, lo que hacen es que se encienden el wifi o encienden los datos. Y mientras están orando, están revisando. Y mientras están orando, le entra el mensaje y están respondiendo el mensaje. Esa oración es una oración distraída. Amén. Porque uno de los obstáculos más grandes que se han levantado hoy en día, donde el pueblo de Dios se ha distraído en la oración y en la búsqueda de Dios y en la lectura de la palabra, es precisamente los mensajes de las redes sociales. Amén. Yo por eso cuando voy a orar, al menos que yo sé que es algo urgente, alguna información urgente que me van a enviar, es la única manera de yo responder.
Pero yo estoy orando y me está entrando ahí la llamada del mensaje. Y yo sé que no es urgente, no respondo. Yo sigo en la presencia de Dios. Amén. Porque muchas veces hay mucho pueblo de Dios que empieza a orar y la bendición está tan cerca, pero por distraerse en la oración se pierden de esa bendición. Se pierden de lo que Dios quiere hacer en ese momento. Incluso hay mucho pueblo de Dios que Dios quiere hablarle. Porque hay muchos que se acercan a Dios en oración. Y a veces Dios quiere hablarle. Pero a veces el desespero de muchas mujeres que dejaron allá, ¿verdad?, los frijolitos hirviendo. Entonces, como ya le está oliendo, sueltan la oración y se van a atender allá. Y a veces Dios quiere darle una instrucción, a veces Dios quiere hablarle y se pierden de esa voz de Dios en ese momento. Por eso en el momento de orar, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar toda puerta que distrae. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser organizados. ¿En dónde? En la oración. Porque la oración es poder. Diga conmigo, la oración es poder. Poder de Dios. Lo voy a repetir una vez más. La oración es como poder de Dios. Y el enemigo lo sabe. Y la prueba lo sabe. La enfermedad lo sabe. Las aflicciones lo saben perfectamente. Que la oración es como poder. Pero a veces el pueblo de Dios no ha entendido eso. Porque a veces el pueblo de Dios se confunde. Porque el pueblo de Dios cree que el poder de Dios es cuando alguien coloca la mano y la gente se cae. Es una manifestación de Dios que es muy diferente. Entonces por eso el pueblo de Dios se está enfocando en otras cosas y anda confundido y no se han dado cuenta que en sus labios, si abre sus labios, si abre su boca en oración, el poder de Dios se va a manifestar. Porque en el Antiguo Testamento el siervo Josué, ¿el siervo cómo? Josué dice que iba a la guerra en contra de los enemigos de Israel. Y la Biblia dice que llega un momento donde la guerra es muy fuerte. Israel estaba siendo vencido. Pero la Biblia enseña que el siervo Josué hizo una oración. Y dijo Josué que oró delante de la presencia de Dios. Y dijo lo siguiente: tu luna, detente. Y el sol también, detente. Y la Biblia enseña que el sol y la luna se detuvieron por espacio de casi un día entero. Casi un día. Usted se puede imaginar que un hombre de Dios sobre la faz de la tierra oró y esa oración fue tan poderosa que tuvo la capacidad de detener el sol y la luna. Y Dios escuchó esa oración. ¿Qué hizo Dios? Escuchó esa oración. Ahora, ¿por qué Josué no oró para que Dios destruyera a sus enemigos de un solo golpe? ¿Por qué? ¿O por qué Josué no oró diciéndole: Dios mío, a mi ejército dale fuerza y dale estrategia en medio de la guerra? ¿Por qué no lo hizo? Porque Josué había entendido que precisamente muchas naciones, muchos imperios adoraban al sol, adoraban la luna y adoraban las estrellas, incluso adoraban hasta los animales. Y en la actualidad se ve eso. Entonces el siervo Josué sabía que el enemigo que venía a pelear contra ellos eran adoradores ¿de quién? Del sol y de la luna. Y todo aquel que adora el sol y la luna, están los demonios allí presentes. Entonces Josué había entendido que más que una guerra física, primero se tenía que ganar esa guerra en el ámbito espiritual. Por eso cuando él ora, sol, detente, y luna, detente, dice que se detuvieron. Y si el sol y la luna se detuvieron, la adoración que hacía el pueblo enemigo, donde el sol y la luna se movían y los demonios se movían, entonces los demonios también se detuvieron en el mismo instante.
Y dice la Biblia que cuando se detuvieron, entonces Dios le dio la victoria a la nación de Israel en ese momento. Amén. Entonces la oración es como poder de Dios. ¿Qué diríamos del profeta Elías? La Biblia enseña que el profeta Elías oró a Dios y dijo: por 3 años y medio no va a llover sobre Israel. Y así pasó. Mire esa oración tan poderosa que tiene la capacidad de decirle al invierno y a las nubes: aquí no vas a derramar ni una gota de agua. Mire esa oración tan poderosa. Y usted y yo, si pudiésemos entender eso en esta mañana, la enfermedad de hace rato se hubiese ido. Los demonios que están perturbando de hace rato se hubiesen ido. Si usted y yo entendiéramos esa parte, que la oración es poder de Dios. Amén. Cuando yo oro, el poder de Dios desciende. Y cuando usted ora, el poder de Dios también desciende. Eso usted lo tiene que tener muy presente. Amén. Entonces, la oración es como el profeta Elías oró y la lluvia se detuvo. Después nuevamente oró y la lluvia vino. Amén. La lluvia se detuvo con el profeta Elías, y con el siervo Josué, el sol y la luna se detuvieron, y se detuvieron los demonios. Y la oración que usted y yo hacemos tiene la capacidad de detener lo que nos quiere destruir. La oración que usted y yo hacemos tiene la capacidad de detener la brujería que está siendo lanzada en contra nuestra. En esta mañana, si oramos, se pueden detener muchas adversidades que venían en contra nuestra. Si usamos la oración con fe. Amén. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie en esta hora, porque Dios está aquí. Su presencia está aquí. Levante sus manos, cierre sus ojos. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? La respuesta de Dios siempre ha estado allí. La bendición de Dios siempre ha estado allí. Pero nos hace falta perseverar. Nos hace falta orar en todo tiempo. Nos hace falta orar sin cesar. Nos hace falta ser constantes en la oración. Bendito Dios, bendito Salvador. Te agradecemos, Dios, por la vida. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Te agradecemos, Dios, por la oportunidad que tú nos das, que tú nos brindas, de estar en oración contigo, de hablar contigo, de conversar contigo, mi Señor. Bendito Dios, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, bendito Rey. Gracias, Dios, porque tú nos has dado ese instrumento, esa vía, Dios, ese camino que se llama la oración, para poder comunicarnos contigo. La oración nos comunica con Dios. La oración nos comunica con el reino de Dios.
La oración nos levanta. La oración supera cualquier obstáculo. La oración, cuando usted y yo oramos, el enemigo se incomoda. Las tinieblas comienzan a retroceder. Eso usted lo tiene que saber. Eso usted lo tiene que entender. Que tu oración va en las manos de Dios. Que la oración que tú haces, si lo haces con todo tu corazón, esa oración no quedará en el aire. Esa oración que tú has hecho por tus hijos, mujer, esa oración que has hecho por tus hijos, y si has hecho esa oración de corazón, no importa el tiempo que haya transcurrido, pero al final Dios va a responder esa oración. Dios no se ha olvidado de aquellas oraciones que le hemos hecho a Dios con un corazón sincero, con un corazón abierto para Dios. Bendito Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Dios. La oración es vital para nuestras vidas. Si no oramos, nos secamos espiritualmente. Si no oramos, nos vamos a desnutrir espiritualmente. Si no oramos, el cielo no se puede mover a nuestro favor. Por eso Dios está hablando en esta mañana sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si hay algo que te ha hecho flaquear en oración, si hay algo que te ha debilitado en oración, es el momento que te despojes de eso. Es el momento que te apartes de eso. Es el momento que comiences en esta hora, en esta mañana, a sacar todo obstáculo de la oración, todo aquello que está impidiendo que tú no ores correctamente. Comienza a sacarlo, comienza a quitarlo de tu vida, comienza a sacudir esas cosas que están impidiendo que tú no ores más. Recuerda que la bendición de Dios está presente. La Biblia dice que la bendición de Dios reposa sobre la cabeza del justo. Lo voy a repetir, la Biblia dice que la bendición de Dios reposa sobre la cabeza del justo. La bendición de Dios está presente en nuestra vida. La respuesta de Dios siempre está allí. La gloria de Dios siempre está allí. El poder de Dios, la solución divina siempre está allí presente. Pero no hay que desmayar en oración. Es el momento que te levantes a orar y no te detengas en oración. No te detengas en oración, porque tu bendición está muy cerca para manifestarse. No te detengas en oración, porque la respuesta de Dios va a traer ese cambio que tu hogar necesita. No te detengas en oración, porque pronto tus ojos van a testificar, tus ojos van a ver y tus labios van a testificar de lo que va a ocurrir contigo y con los tuyos. No te detengas en oración. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Hay una lucha, hay un combate en nuestra carne y nuestro espíritu. Pero acércate más a la presencia de Dios. Comienza a cerrar las puertas, comienza a cerrar todo lo que te distrae, y entonces tu espíritu estará libre para orar, y la carne será vencida. La debilidad de la oración será vencida si cierras la puerta que te distrae en el momento de orar. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay muchos de los que están aquí que necesitan incrementar su tiempo de oración. Lo voy a repetir, muchos de los que están aquí necesitan incrementar su tiempo de oración. Hay algo grande que Dios quiere entregarte. Hay algo poderoso que Dios quiere derramar sobre tu vida. Pero levanta
levántate, levántate a orar, levántate a orar. No desperdicies mucho tiempo sin hablar con Dios. Organiza tu tiempo en Dios. Organiza tu tiempo en Dios. Porque Dios quiere derramar algo poderoso y glorioso. Organiza tu tiempo de oración. Organízalo, te dice Dios. Organiza tu tiempo de oración. Porque Dios quiere entregarte lo que el reino de Dios ha preparado para tu vida. Lo que el reino de Dios ha preparado para mi vida. El reino de Dios está aquí. El reino divino está aquí. El enemigo sabe que si oras con perseverancia, el enemigo sabe que sus días han sido contados en la maldad que Él está haciendo contigo y con los tuyos. Él sabe que sus días están contados. Él sabe que sus artimañas están contadas. Él lo sabe. Y Él es el único que ha tratado de hacerte pensar otra cosa. El enemigo tiembla cuando el pueblo de Dios ora. Él se enfada. Él tiembla cuando el pueblo de Dios se levanta a orar. Él lo sabe. Él sabe que cuando el pueblo de Dios ora, la mano de Dios se mueve. Él lo sabe. Por eso Él quiere detener tu oración. Entiende y comprende que cuando oras, la mano de Dios se mueve. La gloria de Dios se mueve. Oh, bendita presencia de Dios. Bendita presencia de Dios. Hay poder de Dios en esta mañana. Hay poder de Dios en esta mañana. Hay poder divino de Dios en esta mañana. El poder de Dios está aquí. Si oras a Dios con tu corazón abierto, el poder de Dios se va a manifestar. Aquí está el poder de Dios. Fluye el poder de Dios. Ora, ora a Dios. Ora a Dios. Fluye, fluye el poder de Dios. Fluye el poder de Dios. El siervo Josué oró. El sol y la luna se detuvieron. En este día hay algo que se tiene que detener en tu vida. Algo se tiene que detener. Eso malo, eso adverso se tiene que detener. Ese ataque maligno se tiene que detener. Si oras a Dios con fe, así como se detuvo la lluvia con Elías, así como se detuvo el sol y la luna con Josué, esa obra de maldad se tiene que detener en esta mañana. Esa enfermedad que está avanzando sobre tu cuerpo se tiene que detener en el nombre de Jesús. Ora a Dios. Ora a Dios para que la aflicción se detenga. Ora a Dios para que esos dardos de fuego del maligno que han sido enviados para tu vida y para tu familia en contra de los tuyos se detengan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tienes que orar para que esa destrucción que venía en contra de tu familia se detenga en esta mañana. En el nombre de Jesús. La oración. La oración.
retrocediendo. Lo voy a repetir una vez más, el enemigo está retrocediendo. Como levanta más tus manos hacia arriba. Levanta más tus manos hacia arriba. Y yo quiero que oren conmigo. Vamos a levantar nuestra oración a Dios. Todos, yo voy a orar y usted también ore por su hogar, ore por su familia, ore por sus hijos, ore para que Dios los sane. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, yo clamo, Dios, por tu pueblo. Yo clamo, Dios, por tus hijos. Dios mío, para que en este momento, para que en esta hora, Dios, a través de nuestra oración, nuestras oraciones lleguen a tu trono, para que nuestras oraciones lleguen, Dios mío, a tu presencia. Bendito Rey, que tú puedas derramar y desatar tu poder. Derrama tu poder, desata tu poder, bendito Dios, sobre tu pueblo, sobre cada familia congregante en tu iglesia, Puertas Celestiales. Bendito Dios, fluye, poder de Dios. Vamos, ora en este momento para que Dios se lleve todo lo malo. Dile, Dios mío, llévate todo lo malo de mi mente, llévate todo lo malo de mi corazón, llévate todo lo malo de mi familia, llévate todo lo malo de mi casa. Que se vaya la maldad que ha sido enviada, que se vaya la destrucción que ha sido enviada, que se vayan las aflicciones que han sido enviadas. Vamos, ora a Dios, para que todo lo adverso se vaya. Dile, Dios mío, quita de mí todo ataque del diablo, quítalo de mí, quita los lazos del cazador, quita las trampas malignas, quita los dardos del fuego del maligno. En el nombre de Jesús, dile, Dios mío, esa brujería que fue enviada, arráncala de mi vida, arráncala de mi familia, arráncala de mis hijos, arráncala de mi hogar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Señor, bendito Salvador, bendito Rey. Mujer, la que está con el vestido azul, el vestido azul, cierra tus ojos. A quien que le tenga la niña, a quien que le tenga la niña. Levanta tus manos ahí donde estás. Dios me permite ver una respuesta que viene descendiendo para tu vida. Dios me permite ver esa respuesta que viene descendiendo. No temas, no dudes, no te angusties. Esa respuesta está descendiendo. Incrementa más tu tiempo de oración. Incrementa más tu tiempo de oración. Que esa respuesta viene en camino. Escúchame, esa respuesta te va a levantar muy en alto. Esa respuesta divina te va a levantar muy en alto. Estás pidiendo a Dios algo muy grande y Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Pero incrementa más tu tiempo de oración en las manos de Dios. Necesitas de la fuerza de Dios y Dios te la está dando. Necesitas de la fuerza de Dios y Dios te la está dando en esta hora. Dios te la está entregando en este momento. En el nombre de Jesús. No temas porque todo está en las manos de Dios.
No temas, todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Viniste a buscar un toque de Dios y Dios te lo está dando, Dios te lo está. Hay un obstáculo que está siendo removido. Está siendo removido ese obstáculo en esta hora, en esta mañana. Ese obstáculo está siendo traspuesto de un lugar a otro. Está siendo quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dame tu mano, dame tu mano. Fuego de Dios, fluye más. Fuego de Dios, fluye, fluye. Llena tu corazón y en tu ser. Recibe lo que el Padre Celestial te está dando. Recibe lo que el Creador te está dando en este momento. Recíbelo, recíbelo. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe más. Recibe, recibe el toque de su presencia. El toque de su presencia te está cumpliendo en esta mañana. Te cubre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Hay un fuego muy fuerte en ti. Hay un fuego muy fuerte en ti. Y lo puedes hacer crecer. Se incrementa más tu tiempo de oración. Este fuego será incrementado. Este fuego que está siendo colocado en ti será incrementado en el nombre de Jesús. Y este fuego, donde coloquen las manos con fe, ese fuego va a tener la capacidad de consumir la enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te llevas a tu casa un fuego muy fuerte. Te llevas a tu casa un fuego muy tremendo que Dios ha estado colocando desde que viniste, desde que entraste. El fuego de Dios comenzó a moverse en tu vida. Te lo llevas a tu casa. No dejes que se apague este fuego. Es un fuego muy fuerte, muy fuerte. No permitas que se apague. No permitas que se apague. Y no permitas que otros lo apaguen. No lo permitas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Bendito Rey. Bendito Salvador. Tu respuesta no se tarda. Clama de día y de noche. Clama a Dios de día y de noche. Si clamas a Dios de día y de noche, todo va a florecer. Todo va a florecer. Si clamas a Él de día y de noche, todo va a ser prosperado.
su vida. Bendito Señor, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, por lo que haces en su vida y seguirás haciendo. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Rey. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Todos levanten sus manos. Los que están aquí presentes, levanten sus manos. Los que nos ven por la transmisión, levanten sus manos allá en casa. No dejes de orar. Que nada calle tu oración. No dejes de orar, porque tu respuesta sin duda alguna se va a manifestar. No dejes de orar, porque sin duda alguna la bendición de Dios te va a visitar en casa. No dejes de orar, porque lo que Dios está a punto de hacer es grande y glorioso. No dejes de orar a Dios. No desmayes, no flaquees. Levántate en oración. Ese es el tiempo de que te levantes en oración, porque Dios se quiere mover. Dios se quiere mover. Dios se quiere mover. Lo voy a repetir, Dios se quiere mover. Por eso este es el tiempo que te tienes que levantar en oración, donde la bendición de Dios está fluyendo. La bendición de Dios está fluyendo. La solución de Dios está fluyendo. Por eso no puedes desmayar en oración. No desmayes. Aunque los tiempos sean muy difíciles, aunque los tiempos sean muy angustiosos, sigue orando, sigue orando, sigue orando, porque la oración tiene el potencial de cambiar esos tiempos de angustia, esos tiempos de desesperación. Sigue orando a Dios. Fluye presencia de Dios. Fluye presencia de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos oren conmigo, digan: amado Dios. Amado Dios, Yo te doy las gracias. te doy las gracias Porque en esta mañana por esta mañana. yo he escuchado He escuchado tu palabra. tu palabra. Y tu palabra Tu palabra me ha enseñado me ha enseñado que tengo que orar siempre que debo orar siempre y no desmayar. y no desmayar. Porque a través Porque a través de mi oración, de mi oración, tu gloria tu gloria y tu poder y tu poder se manifestarán se manifestarán en mi vida. en mi vida. Dile: Dios mío, Dios mío, ayúdame ayúdame a cerrar a cerrar toda puerta toda puerta que me distrae me distrae cuando voy a orar. cuando voy a orar. Dile: ayúdame Ayúdame a apartar apartar todo obstáculo todo obstáculo de la oración. de oración. Ahora puedo entender, ahora puedo comprender que en mi oración hay poder de Dios. Dígalo, dígalo: en mi oración En mi oración hay poder de Dios. Dígalo una vez más: en mi oración hay poder de Dios. Dile: Dios mío, gracias. Lo he entendido, lo he comprendido. Y desde ahora, cada vez que ore, tu poder se manifestará en mi vida. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Y un fuerte aplauso a Dios. Fuertes aplausos que es para Dios. Amén. Y recuerda, ora sin cesar, ora en todo el tiempo,
resultado se manifestará. En el nombre de Jesús. Amén y amén.